La organización palestina terrorista Hamás atacó este sábado a Israel en un ataque sin precedentes que cobró cientos de vidas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decretó el estado de guerra el domingo y ya son cientos los palestinos muertos también. Para ahondar en cuál es la situación en este momento frente a esta escalada de violencia, ya estamos en contacto con Dova Vital, uruguayo, analista político, ex corresponsal del semanario Brecha desde Israel, que vive en el kibutz Metzel, ubicado en una zona en donde árabes y judíos abogan por la coexistencia pacífica. Buenos días, Dovi, gracias por atendernos una vez más en esta situación tan compleja, además. Sí, buenos días. Por supuesto me hubiera gustado el diálogo en otras circunstancias, pero es lo que tenemos. Dov, queremos arrancar por consultarte justamente, si bien hemos dado cuenta de las últimas cifras y lo que ha sucedido en esta madrugada, bueno, consultarte cómo se vive desde allí y qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Bueno, las últimas horas fueron de combate cuerpo a cuerpo en distintas poblaciones del sur de Israel, donde el ejército intentó eliminar a todos los milicianos armados que habían entrado. Hay que entender que aquí hubo dos olas. Hubo el ataque organizado de Hamás, pero hay también, después que la frontera, el cerco fuera derrubado, hubieron incursiones de personas civiles armados o no armados, que son los que han hecho especialmente pillaje y destrucción. Entonces hay dos tipos de acciones. Israel en estos momentos empieza o termina de recontar los muertos. Uno de los principales ataques fue un festival de rock. Hay 160 asesinados en el festival de música y decenas de secuestrados, decenas de familias, hombres, madres y niños asesinados en sus casas, casas incendiadas. Un poco el shock, el shock y la indignación del país con el gobierno y las Fuerzas Armadas por la lentitud de la respuesta. Sí, no puede ser que durante horas estés escuchando llamadas de gente en sus casas que los están quemando vivos y nadie viene a salvarlos. El estupor, cómo sucede algo de esta envergadura. Una falla de información, falla de inteligencia militar colosal, pero también una falla operativa colosal y una falla, digamos, o un error estratégico o político, donde jamás en los últimos 2 años había presentado, y ahora empezamos a escuchar testimonios, que era una cortina de humo. Una visión de lo que se ocupaba era de gobernar de acuerdo a su visión islamista y que lo que le interesaba eran puestos de trabajo y bienestar de la sociedad, al tiempo que estaba preparando este ataque, que no se sabe por ahora si va a terminar en esto o va a arrastrar también a Hezbollah y al Líbano a la contienda. Es decir, quizás lo que más está sobre el tapete en estas horas es saber si esto se extiende también a la frontera norte. Uh-huh. Ahora, desde el gobierno israelí, bueno, el propio Netanyahu ha dicho que fue sorpresivo, ¿no? Este ataque. ¿Qué pasó con la renombrada inteligencia israelí? No lo sabemos, realmente no lo sabemos, y esto será motivo de investigaciones y por supuesto habrá responsabilidades, y ya algunos políticos empiezan a echarle la culpa al ejército, el ejército a los políticos. Pero estamos en horas de combate, no estamos en horas de... Hay 150 secuestrados en Gaza, es decir, claro, muchos de ellos mujeres y niños. No es una cosa que... Niños y bebés, es decir, no estamos hablando de combatientes. Es una cosa que por supuesto todo esto hay que manejar, y creo que todos entienden, después de esta terrible ola de violencia sin precedentes y escalamiento, que esto no puede seguir. Y cuando digo no puede seguir, no es una cuestión de quién mata más y quién bombardea más, es una cuestión de cómo esto llega a algún lugar donde se pueda terminar. Y hay que entenderlo también en el contexto global. O sea, tenemos el terremoto interno de Israel, que ya venía con la
con la pugna política o la pugna ideológica entre el Estado secular y el Estado teocrático. Pero yo creo que, otra vez, no tenemos testimonios fidedignos, pero creo que el timing del ataque está relacionado con el mencionado acuerdo posible entre Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos, donde la autoridad palestina por lo visto era parte y jamás Hezbollah y el Líbano se sentían que esto es un frente contra ellos. Sí, hay que verlo en varios círculos concéntricos, pero otra vez, Israel, la población está choqueada, está sorprendida, está decepcionada, está enojada, y en los próximos días, fuera de los combates, se procederán a los entierros y serán familias, y ya digo, muchísimos jóvenes que fueron a un concierto de rock donde fueron masacrados, no hay otra palabra. Sí. Dov, ¿y cuál fue la posición del gobierno de Netanyahu en torno al conflicto con Palestina? ¿Qué apoyo se está teniendo? Mira, el gobierno de Netanyahu intentó presentar una imagen de que ese conflicto es manejable, sí, y y que el Medio Oriente se puede reorganizar sin que los palestinos encuentren su lugar dentro de ello, lo cual personalmente siempre me parece una ridiculez. Ojalá no de esta erupción de violencia, pero no puedes dejar un pueblo entero, millones de personas sin presente, sin futuro y sin protagonismo. No es lógico y no iba a pasar. Todavía no sabemos suficiente sobre la pugna interna palestina. El hecho de que la autoridad palestina esta vez sí estuviera coordinada con Riad, con Arabia Saudita, y que a pesar de ciertos abrazos protocolares entre Arabia Saudita e Irán y devolución de embajadores, estamos hablando de la próxima guerra. Que nadie se ilusione que eso no va a decir. Los misiles nucleares de Irán están enfrentados a Riad. La lucha por la hegemonía del mundo musulmán no pasa entre Israel y Palestina, pasa entre Arabia Saudita e Irán. Uh-huh. Y Irán, que estaba muy aislado, se encuentra nuevamente con una retaguardia estratégica importante por su alianza momentánea con Putin en Ucrania y por que China entra aquí en el vacío que dejó Estados Unidos. O sea, otra vez vuelvo a hablar de círculos concéntricos y concéntricos. La guerra parece ser justamente en este momento lo que va a continuar. O sea, no se ve otro camino posible. Más allá de las expectativas que una pudiera tener. Me gustaría ser optimista, pero no lo veo. Uh-huh. No lo veo. Simplemente a propósito, volvemos a quizás una lucha de civilizaciones, una lucha de conceptos. El hecho de que hay un mundo occidental, liberal, próspero y satisfecho, más o menos, y con diferencias norte-sur y con todas las diferencias, y un mundo se siente desplazado, eso es, por lo visto, nos lleva a otro lugar que las guerras. Uh-huh. A propósito, justamente decías de estos círculos concéntricos, ¿no? Y de todo lo que se juega acá. Bueno, también planteábamos la sorpresa que se planteaba por parte del gobierno de Israel, ¿no? Estas críticas que se están haciendo a la inteligencia, cómo no se previó esto, pero sin embargo hay algunas voces que plantean que no es tan así, ¿no? Que Israel podía tener idea de esto. Tomaba una columna que había salido en El País este fin de semana, donde se decía que el jefe del Mossad, David Barnea, hizo unas bien medidas declaraciones a propósito del peligro de una nueva derrota si sorpresivamente se declaraba una guerra en la actual situación de crisis. O sea, que había habido algunas declaraciones y manifestaciones en las últimas semanas en relación a las fechas que se corrían también. ¿Eso se está manejando en Israel, la posibilidad de que en realidad sí hubiese algunos indicios? Indicios había, o sea, cuando una cosa es analizar fríamente o analizar la escena general y ver los posibles estallidos y los posibles confrontamientos y los posibles escenarios, y otra es la concepción del gobierno que dice no, jamás tiene miedo, jamás está ocupado de asegurar el bienestar de su población, más o menos, y estamos hablando con ellos, lo cual jamás los durmió, por decirlo rápido y mal. Uh-huh.
Y lo que falla tremendamente es la inteligencia militar táctica. ¿Sí? Nadie hace un entrenamiento de esta envergadura y una distribución de fuerzas y recursos cuando Israel cacareaba que nadie habla en Gaza sin que nosotros sepamos. Así pero efectivamente la inteligencia no estaba al tanto de nada de esto. No. La inteligencia táctica, por supuesto, no. Cuando hablan los analistas, hablan de visión macro, escenarios posibles. La inteligencia táctica es un fracaso absoluto. La respuesta táctica del ejército, todos los que han estado aquí en el servicio militar, que por supuesto son la inmensa mayoría de la población, se han entrenado para escenarios similares y nada funcionó. Nadie entiende por qué nada funcionó, por qué el ejército le demora 24 horas en reaccionar. O sea, hasta que no se declara el estado de guerra, ¿Israel no moviliza sus fuerzas? Sí, Israel movilizó 300.000 reservistas, es una fuerza impresionante. ¿Y por qué el planteo entonces de las fallas tácticas? Porque las 24 primeras horas con 750 muertos, la mayoría de ellos civiles, ancianos, mujeres y niños, la conquista de 9 o 10 poblaciones, no se puede llamar de otra manera, la conquista de bases militares, donde se suponía que el cerco, la valla entre Gaza y Israel con su electrónica y sus dispositivos era impenetrable. Y la pasan a pie como si fuera un paseo en la Rambla. Es imperdonable, impensable, y otra vez hay aquí por lo visto una sensación excesiva de soberbia, una sensación de seguridad. Hay voces también que hablan ya de que este gobierno, por supuesto, pone todos sus recursos y toda su atención en la Cisjordania, y no en otras partes de Israel. Es decir, la brecha ideológica, política y de recursos en Israel es grande, pero creo que principalmente hay aquí una sensación de falsa seguridad, de soberbia y de falsa tranquilidad que jamás, por lo visto, supo alentar, supo desarrollar, supo mantener hasta el momento que decidió dar el golpe. Y yo creo que jamás se imaginó, valga la redundancia, nunca se imaginó que iba a tener tanto éxito. Cuando tú envías 20 o 30 o 40 grupos armados, piensas que un 10 o un 15% va a pasar, no un 100%, y después que detrás de ellos pueden salir, volver 3 o 4 horas de frontera. O sea, no creo que nadie del lado palestino imaginara semejante golpe. Pero bueno, es como un castillo de naipes o como un edificio, digamos, como un edificio al cual le quitaron los cimientos y a un buen golpe se desmorona todo. Creo que es la mejor ilustración, y los cimientos los cimientos débiles son esa falsa sensación de seguridad, esa arrogancia de que los palestinos no saben, ni pueden, ni se animan a hacer nada. Ahora, sí, ¿quiénes son los que apoyan el accionar de Hamás? Hezbollah e Irán. No hay duda, se sabe que se han encontrado, la dirección política de Hamás está en el Líbano, se han encontrado hace pocas semanas, se empieza a filtrar que las guardias revolucionarias iraníes son las que han planeado. Esto es un ataque planeado con una lamentablemente excelente doctrina militar, entrenado, planificado, con recursos, con metas muy claras. No es una banda terrorista que sale a ver qué pasa. No, es un ataque militar completo, planeado y ejecutado a la perfección, y eso apunta a Irán, creo que sin lugar a dudas. ¿Qué pasa ahora en la interna de Israel en cuanto, vuelvo, ¿no?, a esto que decías de los círculos concéntricos, de todo lo que está en juego? Netanyahu, por un lado decís, bueno, ahora se lo está cuestionando por cómo funciona la inteligencia y por cómo respondió a la seguridad, pero por otro lado estaba en un momento muy crítico en la política interna, ¿no?, con todo lo de la reforma judicial, con unas manifestaciones realmente históricas, ¿no?, por los meses que hace que se sostienen. Entonces, ¿cómo golpea esto al gobierno? Lo golpea y es un terremoto. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe, y posiblemente van a pasar meses hasta que veamos desarrollos.
la figura de Netanyahu aquí creo que es clave en el asunto de que su agenda personal es la que lleva al gobierno a grupos extremistas, ideológicamente extremistas, teocráticos y ultra conservadores, que le imponen una agenda. Netanyahu, a fin de mantenerse en el gobierno, les permite, desde la reforma judicial hasta los recursos, hasta la reforma educativa, donde colegios financiados por el Estado se les permite no estudiar ni matemática ni física, sino solamente Biblia. Y estamos en un choque entre aquella gente que manifestó, que como tú dices, sin precedente en la historia, que creo que representa a la gran mayoría del país. La mayoría del país, como la mayoría de los países, está en el centro. Centro, por cuestiones de vivir siempre en guerra, se puede decir también centro-derecha, pero no está en esa derecha extremista, ideológica, trumpista y fanática y mesiánica. Claro. ¿Y esto podría bajar las tensiones internas? Digo, en ese sentido, ahora el sistema político de la ciudadanía se podría unir frente a esta situación extranjera. Hay llamados ya a eso y hay voluntad de la oposición a unirse en un gobierno de emergencia. Pero otra vez, es un terremoto que llevará meses hasta que veamos las consecuencias. Si tomamos en cuenta el precedente inmediato, además por la fecha, 50 años exactos, es la guerra de Yom Kippur, que es algo similar. Llevó casi un año hasta el cambio de sistema político. Hoy en día vivimos en el mundo del WhatsApp, el Instagram, las cosas son mucho más rápidas y posiblemente pasen más rápido, pero es un punto de inflexión. Y no sé decirte a ciencia cierta quién va a ganar aquí en la interna israelí. No sé decirte, lamento sonar tan pesimista, pero hay aquí grupos muy, muy, muy militantes, muy fundamentalistas, cuya visión de mundo es religiosa, mesiánica, fundamentalista, que no van a renunciar fácilmente. Y hay que ver qué pasa con la mayoría silenciosa, si deja de ser silenciosa o si se resigna y levanta los brazos. Es decir, realmente creo que es muy, muy temprano para saber a dónde va a llegar esto. Es muy temprano, muy fresco. Los peores combates no han llegado. Hasta ahora hemos visto los asesinatos, las masacres. Vamos a ver en los próximos días escenas del otro lado. Vamos a ver bombardeos, vamos a ver incursiones terrestres, vamos a ver más y más horrores, vamos a ver qué pasa con los rehenes. Va para largo. Dov, y para cerrar, consultarte qué se tendría que dar y qué posibilidades hay para que haya algún acuerdo de paz y que este conflicto por lo menos cese en el tiempo y que se dé en condiciones de paz. Mira, yo creo otra vez que la única salida negociada, es decir, hablar de paz es optimista, pero digamos negociada, sí, y que no haya guerra abierta, es que los palestinos tengan su autodeterminación, decidan lo que deciden hacer, bajo la égida de la Liga Árabe, de Arabia Saudita y de Egipto, no de Irán. Y creo que eso es lo que Hamás y Hezbollah se temen más que nada, esa coalición donde Arabia Saudita en algún momento tiene que dejar de estar en el pedestal de enriquecerse y mandar a otros y ensuciarse las manos. Y creo que ese es el único acuerdo donde haya dos esferas, la esfera otra vez liderada por Arabia Saudita, Egipto, Jordania, y la esfera enfrentada de Irán y sus aliados, y esperemos que eso se pueda mantener una cierta guerra fría, pero no veo una solución mejor que esa. Dov Avital, analista político de Israel, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias.